Los amantes de los temas paranormales de seguro recordarán muy bien los trágicos y escalofriantes acontecimientos que ocurrieron en Amityville, una casa aparentemente embrujada cuya historia inspiró la producción de varios films y libros, que aún después de 48 años continúan siendo tema de debate. Una de las tantas investigaciones en torno a este caso asegura que lo sobrenatural nada tuvo que ver y que fue la mafia, drogas y violencia doméstica el detonante de una de las matanzas más célebres de los Estados Unidos. Desde la madrugada del 13 de noviembre de 1974, la casa de Amityville se convirtió en un lugar marcado por la violencia, el crimen y lo sobrenatural. La historia cuenta que la noche del terrible suceso, Ronald DeFeo Jr. salió del trabajo y se fue a un bar. Llamó a su casa, nadie le contestó y se quejó de eso en voz alta frente a los demás. Finalmente se marchó, pero regresó cerca de las 6 de la mañana pidiendo ayuda pues alguien había disparado a la familia. Cuando la policía llegó a la casa, ubicada en la localidad neoyorquina de Amityville, encontró a 6 personas muertas en sus camas y colocadas boca abajo. No había señales de violencia. Ronald Jr., de 23 años, era el hijo mayor de los DeFeo y era conocido como Butch. Fue llevado a la comisaría para protegerlo después de sugerir a la policía que el asesino sería alguien de la mafia. Luego el joven cambió su versión varias veces y finalmente confesó que fue él quien disparó a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían con un rifle calibre 35. Alegó que lo hizo guiado por voces malignas en su cabeza que le instaban a matar y que no podía controlar su comportamiento. La defensa intentó declararlo enfermo mental, pero la fiscalía lo encontró culpable de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua. Pero la historia no terminó ahí, pues a raíz de sus declaraciones se generó la inquietante leyenda que perdura hasta la actualidad y que hace referencia a que la residencia, ubicada en el número 112 de Ocean Avenue, en el sur de Long Island, estaba embrujada y que Butch cometió el parricidio porque fue víctima de los poderes oscuros que existían en esa edificación. Más adelante se supo que el padre maltrataba y pegaba a su madre y todos sus hijos, y que su difícil infancia lo llevó a usar drogas desde muy temprana edad. Casi un año después de los acontecimientos, en diciembre de 1975, aparecieron en escena George y Kathy Lutz. Supuestamente no tenían idea de lo que había sucedido en el lugar, pero 28 días después de haberse instalado en la casa, varios incidentes aterradores, como una supuesta espuma verde que brotaba de las paredes, unos ojos que se asomaban en las ventanas, malos olores y la supuesta levitación de Kathy en la cama, los obligó a desalojar el lugar. George también habría afirmado que siempre se despertaba exaltado a las 3:15 de la madrugada, la hora exacta de la muerte de los miembros de la familia DeFeo. La intacta casa de estilo colonial holandés fue embargada en 1977, después de que los Lutz se mudaron, y en ese mismo año la adquirió otra pareja oriunda de la zona, James y Barbara Cromartie. Ellos cambiaron la numeración de la vivienda con la esperanza de ahuyentar a los fanáticos de los fenómenos paranormales que acudían al suburbio para conocer la residencia. Es que se volvió famosa porque también en 1977 el escritor Jay Anson publicó el libro titulado Horror en Amityville, basado en una serie de entrevistas grabadas a la familia Lutz. Uno de los 3 hijos confirmó algunos hechos extraños y reconoció que su padrastro, George Lutz, exageró en sus relatos pues necesitaba vender sus historias porque estaba lleno de deudas. El material recopilado en el libro, que se convirtió en bestseller, se utilizó para la película con el mismo nombre que se filmó en 1979 y que tuvo un remake 26 años después. La producción fue a partir de ese momento un clásico del género de terror. Después de una década de vivir allí sin incidentes, los Cromartie vendieron la vivienda y a partir de entonces ha pasado por varios propietarios que se han mantenido en el anonimato. ¿Pero qué hay de cierto en las historias sobrenaturales? ¿Butch actuó solo? ¿Estuvo en realidad bajo el control de los espíritus malignos que habitaban en su casa? En el libro El caso Amityville,
reinvestigando los asesinatos de la familia DeFeo, su autor, Rick Osuna, relata una verdad que nunca había sido contada sobre esta historia, producto de una sorprendente y minuciosa investigación de las irregularidades que rodearon el proceso, los obstáculos que encontró la defensa para acceder a pruebas y la prisa de las autoridades por encarcelar a un culpable. El 30 de noviembre de 2000, Ronald DeFeo Jr. se habría entrevistado con Osuna para confesarle que él, con su hermana de 18 años y un amigo, cometieron los asesinatos. Le contó que después de una fuerte pelea con su padre, los dos planearon liquidar a sus progenitores. En lo que no se pusieron de acuerdo fue en los niños. Ronald haría el trabajo mientras Dawn vigilaría a sus hermanos pequeños para que no salgan de las habitaciones. Pero ella los asesinó para que no hubieran testigos ni crezcan con traumas. Al ver la escena de horror, él enfureció y le disparó en la cabeza. Así Butch se convirtió en el único sobreviviente de los DeFeo. Además, este clan habría estado vinculado directamente con el crimen organizado a través del abuelo materno, socio de un mafioso. Según Bush, él y su novia Geraldine se deshacían frecuentemente de cadáveres por encargo de Lampa organizada. La investigación también aporta una gran cantidad de información, como fotos en las que se aprecian manchas de sangre en lugares que no tienen relación con lo narrado, la aparición de una bala de calibre distinto al rifle que se usó, que la confesión de Bush se obtuvo bajo tortura, y evidencias de que el fiscal y la policía admitieron varias veces que en el crimen participaron 3 personas y que por la presión mediática encarcelaron solo al culpable inmediato. Tras la publicación del libro, Bush habría denunciado a Geraldine y a Osuna por calumnias y negó haberse entrevistado con el escritor, pero perdió el juicio. Él quería dinero y derechos de autor. Sin embargo, el escritor no estaba dispuesto a beneficiarlo por ser un asesino confeso. Pero resulta que William Weber, el abogado de Ronald Jr., también quiso sacar provecho del crimen al participar con la familia Lutz en la organización del supuesto embrujo demoníaco de la casa de Amityville. La serie de experiencias sobrenaturales que presuntamente pasaron allí las difundieron en el primer libro publicado en 1977. Al espectáculo se unió un sacerdote que luego fue expulsado de su diócesis, y Ed y Lorraine Warren, el matrimonio dedicado a investigar hechos paranormales. Ronald Jr., alias Butch, falleció en marzo de 2021 a los 69 años en la cárcel. Para mala suerte de quienes han vivido en Amityville y que han declarado que nunca han experimentado sucesos extraños, las peregrinaciones de curiosos a la famosa casa continúan, mientras Hollywood sigue seduciendo la imaginación de un público al que no le importa cómo se generaron muchos guiones, y capitalizando enormes fortunas sobre una auténtica tragedia, como la que le sucedió a la familia DeFeo, una de las matanzas más célebres de los Estados Unidos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.